Atuey de Camps es un político intenso. Yo a veces lo veo cuando él va a otros programas de televisión y yo me digo a mí mismo, ¿y cómo es posible que él sea el entrevistado y al mismo tiempo dirija el programa? Pero es que cuando la gente tiene ese don de mando y esa cosa, aunque sea el entrevistado, como quiera mandan. Pero yo le doy la bienvenida a mi amigo don Atuey. No, gracias. ¿Cómo va todo? Todo muy bien. Quiero decirte que me parece muy apropiado tu comentario del día 28. Tú tenías 8 años, 9 años. Yo debía tener como 14 o 15 años. 15 años. Y la verdad es que vi todo aquel ametrallamiento y aquellas cosas que acontecieron. No solamente el bombardeo de Rivera Caminero, sino también el ametrallamiento hecho por el CEFA y los dominicanos que murieron en ese momento histórico. Recuerdo que mi padre estaba ahí y mi madre también, puesto que mi padre fue de los constitucionalistas que suscribió la Constitución de 1963, que prohibió de por vida en esa Constitución la reelección del presidente de la República y del vicepresidente de la República. Hay en la prensa una información de William Fulbright, el ex senador norteamericano, que escribió un magnífico libro que se llamaba La arrogancia del poder, que Peña Gómez mencionaba mucho, en donde ahí William Fulbright reconoce que la excusa de que habían peligro de vidas de ciudadanos norteamericanos no pasó de ser una excusa. Y luego usted observa las explicaciones en la memoria de Lyndon Baines Johnson, en donde se establece que a solicitud del presidente del embajador norteamericano se envió, y de dominicanos también que exigieron, se envió la 82ª compañía aerotransportada de los Estados Unidos con 42.000 marines norteamericanos. Y recuerdo perfectamente el portaaviones Buzzard, establecido en el ría de Santo Domingo, si se quiere, prácticamente. Y también cómo ese portaaviones se recogía a la gente que iban del Hotel Embajador, donde iba. Recuerdo a Rafael Bonilla Ibar, recuerdo a... Había muchos dominicanos que querían que se lo llevaran también. Se fueron. Que rogaban, sí. Por favor, llévenme. Se fueron muchos dominicanos. Y la verdad es que no hubo ningún riesgo de vida hasta tanto no se produjo el desembarco y el llamado cordón sanitario que dividió en dos. Esa es parte de la historia, y la verdad es que esa vergüenza histórica nunca jamás debía recibirla la República Dominicana ni ninguna nación del mundo. Bueno, yo creo que la revolución fue una cosa terrible, pero a mí me parece que, aunque yo no abogo porque se silencie nada en la historia, eso yo creo que es bueno que se hable de eso y que se analice de una manera académica o fría. Quizás ha pasado ya suficiente tiempo para que eso se haga. A mí lo que me ha molestado siempre es que ese es un tema que levanta muchas ronchas. Entonces, esa roncha impide a veces que el análisis sea sereno y juicioso. Porque hay muchas cosas de la revolución que realmente a mí siempre me han molestado. Por ejemplo, todo el que cogió un fusil quiere que le digan comandante. Sí. Y hay muchísima gente que cree que por haber tirado 4 tiros... Era comandante. No solamente que era comandante, sino que la patria tiene que estarle permanentemente agradecida. Yo creo que la gente que estaba del bando constitucionalista peleaban por un ideal que era noble. Pero yo creo que del otro lado también había mucha gente
que estaba defendiendo las cosas en que creían. Sí, confundido entonces, o pueden haber estado confundidos mucha gente que estaban obedeciendo órdenes. Sí, así es. Pero yo no creo que en ese tipo de conflicto, que era una guerra civil, pero recuérdate, toda la razón estuviera de un lado o toda la razón estuviera del otro. Pero la razón era muy sencilla, ¿eh? Fue un gobierno democrático que se eligió. Sí, hombre. Y ese gobierno fue derrocado. Claro que sí. Ahora, recuérdate que de aquel lado también los estudiantes, los cadetes, abandonaron justamente aquel lado, porque eran los más aventajados, si se quiere, en términos de formación intelectual. Y de ahí la ruta de los cadetes prácticamente que no pudieron entrar aquí, pero se fueron a San Pedro Macorís. Sí, hubo algunos que terminaron, creo que fue en Cotuí o en Salcedo. Eso es parte de la historia. Pero el punto es que pilotos en Puerto Rico. Las cosas de la historia son tan complejas que si uno se pone a ver, en este país nadie, ni siquiera gente que experimenta con adivinaciones y leyendo tazas y cosas de esas, nadie, 3 o 4 meses antes de la revolución, hubiera dicho que Francis Camaño iba a ser el líder de la gente que estaba. ¿Por qué? Porque él era hijo de un secretario de las Fuerzas Armadas de Trujillo. Y hasta ese momento era considerado uno de los oficiales represivos de derecha más importantes que había. El jefe de los Casco Blanco estuvo en Palmasola. Y había estado siempre del lado de las personas que ocuparon los gobiernos que hubo después del golpe del 63. Pero fue un hombre honesto. Entonces, y reaccionó contra la corrupción que había en los cuarteles. Pero por una cuestión de circunstancias, él se ve su amistad con alguna de la gente que sí habían estado maquinando para hacer una revolución, como el coronel Fernández Domínguez. Sí. O sea, que él se ve en esa situación. No revolución, una restitución del gobierno de Juan Bosch. Entonces, yo creo que eso, yo no sé si ha pasado suficiente tiempo como para que la gente hable fríamente de eso. Por supuesto que sí. Eso levanta, yo creo que muchas pasiones todavía. Bueno, Trujillo lo justicia en el 62 y todavía tú ves las versiones dependiendo del cristal con que se mire en el enfoque de Trujillo, ¿no? A Euclides Gutiérrez, a Trujillo, la trágica aventura del poder personal hecha por Robert Krausler, y los distintos enfoques. Nos hemos metido en un tema profundo de la historia. ¿Por qué no venimos al presente? Vamos a donde usted quiera. Mire, licenciado de Camps, viniendo para acá, yo vi en varias esquinas el periódico de la tarde de hoy, y el titular lo que dice es: el cardenal le entra a Tuey. Un editorial, un titular bastante subjetivo, ¿no? Y sugerente. Entonces, ¿y por qué que me entra? Yo creo que eso es un tema que es interesante que lo dilucidemos, pero pasamos tanto tiempo hablando de historia que eso no fue el primer segmento. Así que vamos a hacer esta pausa y desde que yo regrese el licenciado de Camps me va a explicar o vamos a conversar, porque la mayoría de ustedes sabe por qué que el cardenal le ha entrado, pero vamos a hablar de eso, que yo creo que es un tema mucho más actual que la revolución. No se vayan, por favor. La prensa de hoy lunes por la tarde, el periódico Nacional, que es el único que sale por la tarde, tiene un titular expresando que su eminencia reverendísima, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, ha criticado al licenciado de Camps por la polémica que éste ha sostenido en los últimos días con el presidente de la Junta Central Electoral. Yo vi las declaraciones tal cual él las dijo de mi amigo el licenciado de Camps y me parecieron un poco fuera de tono, porque no es su costumbre hablar de esa manera. Una cosa es que algún líder político acostumbrado a usar un lenguaje soez vuelva y lo haga, y otra cosa es uno que por más ríspido que pueda ser su verbo en algún momento, siempre guarde las formas. Mi opinión personal es que el licenciado de Camps en ese momento tenía motivos justificados para estar incómodo, pero me extrañó mucho que fuera tan duro con el presidente de la Junta y que después, al otro día, yo los viera también en televisión dándose un abrazo.
¿Qué es lo que ha pasado, licenciado? Explíqueme, por favor, porque, mire, a mí de verdad me extrañó muchísimo que usted usara unos términos tan duros contra el presidente de la Junta, aunque yo entiendo que por la manera en que lo habían criticado usted estaba realmente muy incómodo. Muy bien. Pero primero un gran saludo y las gracias a ti por esta invitación y decirte que a esta hora donde aparentemente el músculo duerme y la ambición descansa, yo he podido ver que lo que estoy aquí he sido víctima o beneficiario, si usted quiere, desde otro punto de vista, de 3 spots del gobierno. Interesante, mete el dedo aquí, que la jaivita no está aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, guardando la diferencia, y si usted me lo permite, y habidas cuenta de que estamos el día 28, justamente una fecha de abril del 65, donde intervinieron los norteamericanos, si es posible bajar un pequeño spot de televisión que yo traje muy breve. Hay que ver si lo tienen, ¿lo tienen? Cue el número 2, por favor. Dice versión 2. ¿No lo tienen? Póngalo, que yo se lo mandé, por favor. Y avísenos, en lo que seguimos conversando. Bueno, esto lo estamos... En lo que seguimos conversando. Bueno, pero está bien, vamos bien, a seguir conversando. Que lo vayan, el número 2, Q, por favor. Bien, sale Juan Bosch ahí. Bien, fíjese. Yo lo he visto a usted muy enojado en ocasiones. Sí. Y usted no tiene pelos en la lengua. Y usa un lenguaje ríspido. Es más, lo he visto con un lenguaje fuerte, empleado hasta en la puesta en circulación de algunas de sus obras, contando anécdotas de altísimo sentido, no solamente de humor, sino también erótico. Pero esa es una libertad que yo, por supuesto, le respeto y le confiero, que tenemos todos los dominicanos. ¿Cuál es la razón, la causa de esta situación? ¿Cuál es la génesis? ¿Por qué? Porque se supone que el Génesis es el primero de todos los libros que permiten justamente llegar a este tipo de planteamiento, de conclusión. Está ya listo, ¿no? El número 2, por favor. Doctor Leonel Fernández Reina niega la historia de su partido y la del profesor Juan Bosch. Ahí están los hechos. 1962-63, Juan Bosch prohíbe la reelección de por vida, tanto presidencial como vicepresidencial. La Constitución del año de 1963 consignaba en su articulado las reglas de la no reelección, y el presidente Bosch anunció que no permanecería en el poder más allá del período para el que había sido electo mucho antes de que se aprobara el Pacto Fundamental de 1963. Cuando las tropas norteamericanas hicieron prácticamente imposible el restablecimiento del gobierno derribado en 1963, el pueblo siguió peleando y derramando su sangre por los principios inscritos en la Constitución de 1963, de tal modo que la revolución adoptó el nombre de constitucionalista. Entre los principios defendidos con las armas en el 1965 estaba naturalmente el de la no reelección. El doctor Leonel Fernández, con sus ambiciones y su insaciable glotonería de poder, imita al gobierno de Hipólito y de Miguel Vargas y se quita la careta demostrando que son iguales, ni los que estaban ni los que están. El próximo 16 de mayo, vota 6. Partido Revolucionario Socialdemócrata, el del Toro Negro. El comercial eso era, pagarlo, ¿eh? Eso era, no hombre, no, eso... ¿Será Freddy Vera Goy? Yo hice una pregunta que tenía que ver con una cosa y el licenciado de Camps me ha pedido que pase un spot que tiene que ver con otra. Por lo del 28 de abril. Pero bueno. ¿Y la revolución?
los amigos de él lo queremos así como quiera. Licenciado, paso a responderle. usted abusa de mi cariño por usted. Muchas gracias. Pues bien, volví al tema del Génesis y te quiero decir que lo que genera todo esto es unas expresiones desmadradas, violentas, capciosas, irrespetuosas y cuestionadoras de mi conducta por parte del presidente de la Junta Central Electoral. Y yo le tengo mucho afecto al cardenal, pero ahí no hay cardenal que valga, cuando alguien me toca el tema moral. No lo hay. Y mire, que ahora hay un obispo que ganó en Paraguay, un obispo progresista. Y yo recuerdo expresiones... Pero el cardenal no tiene ambiciones políticas. No, pero espérate, dicho que ganó. Y yo recuerdo expresiones del propio cardenal diciendo que él era un hombre y que se debatía en el frente que quisiera. Sí, pero eso fue en otras circunstancias. Pero bueno, espérate, ahí están los hechos históricos. Ahora, ¿cómo se me cuestiona? Se me cuestiona, y yo por supuesto vengo con los documentos, porque supuestamente yo había alterado un documento y había hecho un plagio de un documento. Y yo conozco bien lo que es plagio, y sé lo que es diagramación, y sé lo que es diseño, y sé lo que es sangría y muchas otras cosas más. Y el presidente de la Junta, a quien yo conocí pequeño, puesto que era muy amigo de su padre, a quien apoyé en un momento determinado en la universidad, no tenía derecho para tener que actuar de este modo. ¿No? ¿Por qué? Primero, porque los jueces de la Junta y la Junta no tienen que tener documentos secretos. Segundo, porque nosotros recibimos por secretaría justamente el voto razonado y como tal, como ciudadano dominicano, tenemos derecho a hacer la publicación que nos venga en gana, pública, pagada o que acreditada. En este caso nosotros pagamos justamente la publicación. Hasta ahí usted tiene razón, pero óigame una cosa. Una cosa es hacer una publicación con el membrete de la Junta como espacio pagado, y otra cosa es que usted publique eso mismo exactamente igual y donde dice espacio pagado diga espacio pagado por el PRSD, porque cuando alguien ve la publicación que se hizo, lo que aparenta es que es una publicación que ha hecho la Junta Central Electoral. Eso es una cosa que yo he criticado mucho, porque los periódicos dominicanos a veces, en su afán, no todos, algunos, en este caso fue el Listín Diario, de coger un anuncio, acepta publicar o reproducir documentos sin decir quién es que está pagando ese anuncio. Entonces, usted tiene razón, usted tiene derecho a publicarlo, si es un documento público. Lo que pasa es que el anuncio no decía, según yo recuerdo, a menos que yo esté equivocado, en cuyo caso le pido excusa por anticipada, no creo que decía pagado por el PRSD, sino simplemente espacio pagado. Mire. Pero estoy en lo cierto, ¿no? Mire, no, usted no está en lo cierto. No, decía PRSD. No. Perdón. Usted como ciudadano puede perfectamente recibir de este canal, puede recibir de cualquier y pagarlo, y la Junta por igual. Ahora, este anuncio tiene, si se hace el close-up, aquí está, la reproducción del facsimile dice espacio pagado. Sí lo dice espacio pagado. Ahora, que usted tenga que decir Unión Cívica Nacional, Partido Reformista y demás, mire, déjese por favor de ese tipo de argumentos, claro, porque en este país, no es un argumento. ahí está, óigame, no, porque no llega a ser argumento. Mire, ahí dice espacio pagado, y esto reproduce absolutamente, totalmente, este documento entregado en la Junta, que parte de la discusión, en donde obviamente tuvo que batirse retirada el presidente de la Junta, es porque él no conocía ese sellito. Aparentemente. No, ese sellito en eso usted es tiene el razón. sello Si usted recibió, de la Secretaría. Si usted recibió el documento de la Secretaría, usted tiene razón. Claro, es un documento público que le ha suministrado. Pero algo más, yo he sido funcionario y como tal he hecho muchas publicaciones. Yo recuerdo que en el gobierno de don Antonio Guzmán, cuando pedí los honores militares correspondientes, en un momento determinado, para el caso de Herrera Campins, se me quiso presentar ante el país con que yo quería dirigir la Fuerza Armada. Y yo tuve que hacer publicaciones en espacio pagado de todos los anteriores presidentes de la Cámara de Diputados donde efectivamente sí lo habían hecho. Entonces no había problema. Entonces este es un documento que nadie puede calificarme a mí
de haberlo falsificado, de haber dicho que era un plagio eso y de que no tenía capacidad. Nadie y el propio presidente, es un documento claro, de la Junta, claro, y el propio presidente de la Junta, y dice, y el propio presidente de la Junta justamente lo sabe eso. Ahora bien, mire, le voy a contar una pequeña anécdota que ocurrió con el doctor Castaño Payá, el padre de este caballero que preside la Junta. Estábamos en el Alma Mater, en la Gallera, Alma Mater, popularmente conocida como Gallera, y está tratando de hablar Diomedes Mercedes, el doctor Diomedes Mercedes, y el Paco Oredo tenía cierta influencia, y Uribe Montaz le dice, usted no puede continuar hablando porque usted es un revisionista, a Diomedes Mercedes, que era del comité Julio Antonio Mella, del PCD, y que tenía relaciones con los grupos más prosoviéticos que el prochino. El Paco Oredo era prochino. Yo estaba como dirigente estudiantil, pero estaba abajo. E insiste, el rector es Julio César Castaño Payá, insiste. De modo tal que lo interrumpe, no permite que continúe la asamblea, y el doctor Castaño Payá se para y le dice, usted no puede seguir esa actitud. Y dice Uribe Montaz, ¿por qué? Porque usted está insultando. Y dice Uribe Montaz, no, yo estoy utilizando una categoría política, lo recuerdo totalmente. Y el doctor Castaño Payá le dice, puede ser una categoría política, pero es la forma en que usted lo está diciendo. Efectivamente. La forma en que lo dijo el rector, el presidente de la Junta Central Electoral, fue cuestionadora de mi conducta. Y yo recibí llamada, la primera que fue de mi madre de Nueva York. Y yo respeto mucho la familia de Castaño Guzmán, pero nadie tiene derecho a cuestionarme, ni el cardenal ni nadie, porque yo no le he dado motivos para ello. Ahora bien, cuando tú estás en política, tú tienes muchos mecanismos. Uno, cuando llegas a esos extremos de que alguien te cuestione en función de plagio, de conducta, de robo, de qué sé yo qué cosa, tú tienes dos formas, o ignorarlo o responderle. Yo no lo podía ignorar, porque en honor a la verdad siempre le he tenido afecto a esa familia. Entonces le respondí. ¿Cómo le respondí? Bueno, que el señor cardenal entienda que el presidente Balaguer es un grosero, que es una persona atrevida, que es una persona X, como quiera calificarlo el cardenal. Ese es un problema del cardenal, refiriéndose a Balaguer. ¿Qué tiene que ver el presidente Balaguer con esto, licenciado? Porque lo que yo he repetido es una expresión que utilizó el doctor Balaguer contra un líder político en un momento determinado. Y la voy a decir y repetir las dos. Una, cuando el doctor Balaguer lo iban a buscar preso para un interrogatorio de parte de un procurador general de la República, que el doctor Balaguer le dijo, ese es un baboso. Y por supuesto, no lo fueron a buscar. Y el otro, y ustedes deben recordar que cuando a mí en un momento determinado me quisieron ir a buscar, yo dije que estaba en mi casa, que estaba leyendo el libro de Balaguer, de la sangre del 61 hasta del 30 de mayo hasta el 65, y que no me iba a mudar de mi casa, y que de ahí iba a ir solamente a la funeraria a darle el pésame al señor Vitienes, o a la familia Vitienes, porque había muerto el pater familia de la familia Vitienes. Balaguer dijo eso. Pero el doctor Balaguer también, refiriéndose a otro líder político, expresó que se había hecho pupú fuera del cajón. Y refiriéndose a otro líder político, dijo que no valía más que un papel sanitario usado. ¿Te lo recuerdas? Usted es un hombre de buena memoria. Entonces yo me permití libremente, sin el consejo de nadie, responder justamente con alguno de esos calificativos, que es un derecho que tengo. Ahora bien, quizá le molestó al cardenal que usted añadió lo de una soja de pringamosa. El cardenal puede. ¿Cómo fue? Que usted añadió lo de una soja de pringamosa. Bueno, la pringamosa mucha gente no sabe lo que es, pero si se usa para lo que usted sugirió que debía usarse, eso pica como el diablo. No solamente eso, mire, Cardenal es vegano y yo soy vecino de él. ¿Por qué? Porque Cotuí pertenecía como común a La Vega. Y en las zonas húmedas, la pringamosa se da con frecuencia. Y no es la primera vez que alguien, procurando utilizar después de haber evacuado en el monte,
coja y resulta que toque una hoja. Como probablemente el amigo presidente de la Junta Central Electoral es capitaleño y no sabe mucho lo que es pringamosa, es importante saber lo que es la pringamosa, porque no se trata de una mala planta, pero eso sí, el que la tocó obviamente tiene problemas, porque hemos caído entonces, perdón, permítame, en una pregunta, sí, pero es que tengo que hacer una pausa y podemos seguir hablando de esto hasta que se acabe el programa. Muy bien. Pero si yo no paso anuncio no puedo hacer programa. No, y yo me alegro mucho porque hay muchos anuncios. Bueno, gracias. Se ve que el programa se ve y vende. Bueno, gracias. Vamos a la pausa y regresamos con esta interesantísima explicación después de la pausa. No se vayan, por favor. Yo no quiero que se acabe el programa hablando de cuestiones tan terribles como el motivo de la polémica entre el licenciado de Camps y Julio César Castaño, presidente de la Junta Central Electoral. Dice las palabras que yo repetí, que había dicho el doctor Balaguer. Yo entiendo las posiciones de cada uno. Creo que el licenciado de Camps tenía motivos para sentirse mal, pero sin que abramos de nuevo la misma polémica. Yo creo también que cuando se hace una publicación que diga espacio pagado, que no es la institución que encabeza, debe decir quién la paga. Yo creo que ahí si hubieran los dos evitado todo eso. Pero no quiero entrar en eso. No, usted ha tocado un punto nodal, vital. ¿Usted sabe por qué se ha hecho esta tormenta de parte del doctor Castaño? Sí, yo se lo voy a decir, porque ninguna de las participaciones que he tenido la he puesto en circulación. Porque dentro de los grupos que hay en la Junta Central Electoral hay la necesidad de reprimir a aquel que en definitiva se le salga de la mano. No entiendo eso, ¿no? O sea, que hay una pugna tan grande entre las diferentes... Hay grupos, ese es un archipielaguito de intereses. Dentro de ellos, el doctor Castaño es una minoría. Pero él es el presidente de la Junta. Pero es una minoría. Es un presidente desgraciadamente inorgánico, porque las facultades las tienen las dos presidencias, la contenciosa y la administrativa. Fíjese usted que quien va a recibir los fondos públicos no es el presidente de la Junta, es el presidente de la administrativa. Observe eso. Y justamente en términos del PNVC, el que hizo la publicación, que fue la Junta Central Electoral, diciendo que el caso de la alianza con el PRSD y el PDVC se aprueba, pero se sobresee hasta tanto la Junta, la Cámara Contenciosa decida. Y efectivamente la Cámara Contenciosa decidió. Pero ¿qué ocurrió? Que eso no le gustó al presidente de otra de las cámaras. Y entonces viene la represión, la actuación. ¿Para qué? Para ponerlo tuche, como se dice, para que ceje. Y eso no es correcto. Eso es una expresión capitaleña muy vieja, ponerlo tuche. Y cibaeño también. Sí. Tuche. Sí. Porque claro, sí, ponerlo tuche cejando para usted jugar bolito, lo que fuere. Entonces, obviamente lo ponen en esa situación. Y esa es, desgraciadamente, a la labor que se prestó probablemente sin querer, el presidente. Pero el presidente no debió haber dicho que era un caso cerrado, que era una serie de cosas más, cuando él sabe muy bien que los del PNVC y nosotros llegamos, los del PNVC, hasta solicitar mediante acto notarial el envío de los observadores. Y él conoce de la crucifixión que se atravesó y se pasó en relación con ese tema. Entonces, obviamente, cuando usted provoca, valga la expresión cubana que dice, ante la agresión Cuba responde. Bueno, no hay que ser cubano para eso, usted responde, por supuesto. Yo estaba en Nueva York, yo aterricé a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde estaba en la rueda de prensa, entre otras cosas para que supieran quién fuere, no importa la investidura que tenga, que obviamente con la moral no se puede estar jugando, en absoluto. Yo siento mucha admiración, afectos personales por el doctor Castaño. El doctor Castaño fue destituido de la Junta por una maniobra reformista.
no obstante el hecho que fue el doctor Balaguer que lo puso. Y colocaron a otro personaje, a Kiko Félix, en un momento determinado. Ese fue un acto de injusticia. El doctor Castaño volvió como MacArthur, ¿no? Me voy pero vuelvo. Y volvió. Y volvió como presidente. Y volvió como presidente. Y la primera de las felicitaciones fue la mía. Óigame bien, ¿eh? Ahora, el doctor Castaño sabe que cuando usted habla conmigo y me mira a los ojos, usted está hablando conmigo. No me cambie las reglas de juego, ni me haga trastrueque de ninguna situación, ni me meta barajas que no estaban. No, así no. O lo definimos, la situación, y como tal, yo siempre he respetado. Ahora yo exijo que me respete, sea quien sea, desde el presidente de la Junta hasta el cardenal y quien sea. Por eso no toco ciertas teclas. Ahora, si me la tocan, que espere que se la voy a responder. De ahí el por qué yo utilicé las expresiones del doctor Balaguer, que pudiera utilizar también otras, de otros líderes políticos. Fíjese un hombre de la magnitud del doctor Balaguer, que tuvo que usar esos expedientes ante algunos desmanes producidos por algunos dirigentes políticos que eran merecedores de esa respuesta. Ahora bien, si yo usé esa expresión, el que me la enseñó fue el doctor Balaguer. ¿A usted no le parece que el uso que usted hace de la experiencia del presidente Balaguer en auxilio suyo en este momento es algo paradójico cuando usted es el más emblemático opositor de la reelección y Balaguer era más reeleccionista que nadie? Entonces, Balaguer era bueno, aunque fuera reeleccionista, para usar sus expresiones escatológicas, pero malo cuando quería reelegirse. Ahí usted me confundió un poco. Mire, porque usted está usando como comodín en defensa suya a la persona que, aunque yo sé que ustedes personalmente, aunque fuera de lejos, se tenían un respeto y un aprecio, se tenían un respeto y un aprecio aunque fuera de lejos, usted está usando un argumento balaguerista en defensa de una posición actuaicista. Mire, déjeme decirle lo siguiente. Primero, yo no he buscado exactamente un molde, un patrón. No. Tengo y asimilo con usted de distintas personas conocimiento, experiencia y hasta enseñanzas. El hombre dominicano que más me ha influido a mí es obviamente los padres de la patria y su sacrificio. En el caso de Duarte, el que más se parece a Cristo por su sacrificio y cómo murió. Ahora, el político dominicano activo que más me convenció fue Juan Bosch y el segundo José Francisco Peña Gómez. Pero Balaguer fue una realidad monstruosa, una verdadera realidad. Y oiga, cuando a Balaguer lo van a buscar preso para un interrogatorio, o que él dice, ese es un baboso, era en el gobierno donde yo era secretario de Estado, y yo había advertido que eso era un error. Óigame bien, es decir, que a mí me complació esa expresión del doctor Joaquín Balaguer, no obstante haber sido opositor, porque era correcta. Cuando el doctor Balaguer utiliza las otras expresiones y demás, óigame, yo fui contra el doctor Balaguer, pero el doctor Balaguer tenía de cierto modo razón. Ahora bien, que el doctor Balaguer fuera un insultador, no, es que lo llevaron al extremo de tener que hacer uso de esos recursos para ser aleccionador. El recurso que yo voy a hacer es interrumpirlo, porque tenemos que hacer la pausa. Está bien. Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente, no se vayan por favor. Yo no puedo terminar el programa sin preguntarle al licenciado de Camps cómo cree él que le va a ir a la cuarta vía y su candidato, mi amigo Eduardo Estrella, en las elecciones. Pero tiene que ser una cosa breve porque ya se acabó el tiempo. Eduardo Estrella es uno de los mejores candidatos. Es un hombre honesto, transparente, que conoce el país, que no ha traficado desde las posiciones que ha ocupado y que debe ser el mejor de los presidentes dominicanos después de Juan Bosch
y de algún otro que también ha sido presidente de la República. Y tendría un vicepresidente de lujo. Por supuesto. Usted sabe bien que la candidatura vicepresidencial para mí es un sacrificio. Yo sé. Y que está disponible de quien la quiera, llámese como se llame, siempre y cuando el candidato presidencial acepte. Pero es la mejor demostración de que este país, los dominicanos, no podemos cruzarnos de brazos ante lo que está ocurriendo y ante lo que ocurrió. Por eso, Eduardo Estrella debe ser el mejor, representa a la mayoría de los calladitos y representa el voto 6. Bueno, muchas gracias, licenciado. A mí me agrada que usted haya aceptado mi invitación. Se quedaron muchas cosas de las que hay que hablar. Poesía, como faltan, de la poesía erótica suya. Como faltan tan pocos días para las elecciones, yo creo que después que pase el torneo cívico del 16 de mayo, habrá que invitarlo de nuevo para que sigamos conversando. Y no solamente eso, yo quiero decir públicamente que estando con José Báez me siento muy cómodo. Bueno, eso me hace tener que revisarme, porque la idea es poder apretarlo. Usted me aprieta, pero me siento en un gran programa. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Les recuerdo que este programa se transmite de 10 a 11 de la noche por Teleradio América, canal 45. Está el audio disponible en HZ730 AM, está en el website de Teleradio América también. Se reproduce por Color Visión, canal 9, de 4 a 5 de la mañana, de lunes a viernes, y también está en el website de Color Visión. Les agradezco a todos su preferencia por la silla roja, les deseo buenas noches y que sueñen con los angelitos.